Don César es un gran empresario, cliente mío. Es gerente y socio de una prestigiosa compañía. Me llamó angustiadísimo porque la Cámara de Comercio registró un acta de asamblea donde lo sacaron del cargo, al parecer sin el cumplimiento de los requisitos legales. Me preguntó, ¿qué debo hacer, doctor, para decirle a la Cámara de Comercio que cometió un error? Mi respuesta fue, analicemos la posibilidad de un recurso de reposición y en subsidio de apelación. En otra ocasión, don César radicó un acta de asamblea donde se nombraba nueva junta directiva, pero la Cámara de Comercio le notificó mediante una nota que devolvió de plano su trámite, ya que a su juicio se incumplieron aspectos formales importantes. Don César dedujo equivocadamente que como no se trataba de un registro sino de una nota de devolución, no le cabía ningún recurso. Le dije, por supuesto que le cabe un recurso, el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Así que analicemos también esa opción, así no se trata de un registro. En otra ocasión me llamó, pero a punto de infartarse. Doctor, me llegó una alerta a mi correo y al celular. Me radicaron un acta donde me están sacando del cargo de nuevo. Está en estudio, no lo han registrado todavía. ¿Podemos radicar un recurso para que la Cámara de Comercio no lo registre? Ahí le dije, no señor, ahí no cabe el recurso. Pero sí procede la oposición, por lo que había que actuar rápido. En este video te explico en qué consisten estos mecanismos y cuándo aplicarlos correctamente para que no terminemos abusando de la figura. Comencemos. Dentro del contexto de la circular externa 100.00002 del 25 de abril de 2022, que es la circular que rige las actuaciones de las cámaras de comercio, el recurso de reposición y en subsidio de apelación es un mecanismo de defensa que tienen los ciudadanos para controvertir las decisiones definitivas que toman las cámaras de comercio. Aquí te explico en detalle en qué consiste cada una. El recurso de reposición. El recurso de reposición es el derecho que tiene una persona a solicitar a la misma Cámara de Comercio que aclare, modifique, adicione o revoque una decisión suya. Es decir, que revise si inscribió correctamente un registro y no solo un registro. Párenle bolas. El recurso de reposición también aplica para devoluciones de plano. ¿Y por qué una devolución de plano? Porque al igual que el registro es considerado un acto administrativo y a los actos administrativos les cabe estos recursos. No quiero embolatarlos con esto, pero cuando una decisión pone fin a un trámite o una actuación, estamos hablando de un acto administrativo al cual proceden los recursos de ley. Por eso, el recurso de reposición no aplica para actos de mero trámite o los que no pone fin a una actuación administrativa, como por ejemplo una devolución normal para que corrija o una autoadmisión de un recurso. El recurso de apelación, interpuesto de manera directa o en subsidio al de reposición. Este recurso se puede interponer simultáneamente con el de reposición en el mismo escrito o se puede interponer directamente ante el órgano superior de la Cámara de Comercio sin necesidad de acudir primero a la Cámara de Comercio. El objetivo es el mismo, es decir, que se revise si el registro fue correctamente realizado o si la devolución de plano se ajusta a la ley o los reglamentos. La diferencia es que no va dirigido a la Cámara de Comercio, sino a la Superintendencia de Sociedades como organismo que ejerce inspección, control y vigilancia de las cámaras de comercio, salvo que se interponga en subsidio al de reposición, pues porque obviamente iría en el mismo escrito que conocerá primero la Cámara de Comercio en primera instancia. Mi sugerencia es siempre interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en el mismo escrito y radicarlo en la Cámara de Comercio respectiva, ya que si la Cámara de Comercio confirma la misma decisión que se pretende revocar, pues la misma Cámara de Comercio se encargará de enviar el expediente del recurso con todos sus anexos a la Superintendencia de Sociedades para que ésta resuelva finalmente en segunda instancia. La apelación procede contra los actos administrativos, registros o devoluciones de plano del registro mercantil, registro de entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario, pero no contra los actos del registro único de proponentes al cual solo procede el recurso de reposición. Finalmente, el recurso de queja se da cuando rechazan el recurso de apelación. Por ejemplo, radicaste un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra un registro y la Cámara de Comercio lo rechaza porque no está bien sustentado. Entonces, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del rechazo, usted puede interponer el recurso de queja ante la Superintendencia de Sociedades. Requisitos para interponer los recursos. Primero,
Los recursos no los puede interponer cualquier persona, solo lo podrán hacer quienes reúnan la calidad de interesado o su apoderado. Es decir, será interesado en una persona jurídica su representante legal, algún miembro de junta directiva, el revisor fiscal. Si es accionista o asociado, debe aparecer en alguna acta que la Cámara de Comercio haya registrado, etc. Si no es ninguno de los anteriores, debe acreditar con alguna prueba sumaria el interés que le asiste. Por ejemplo, un acta interna, un título de acciones, la copia de un contrato, etc. Segundo, debe interponerse dentro del plazo legal, es decir, dentro de los 10 días hábiles siguientes al registro o a la notificación de la devolución de plano. Si lo interpone al día hábil 11, bailas. Recuerde que usted no arranca contando el día del registro, sino que empieza desde el día hábil siguiente. Por ejemplo, se registró un viernes y la Cámara no trabaja el sábado. Pues el primer día hábil que usted cuenta es a partir del lunes, a menos que ese lunes sea festivo, caso en el cual pues empieza a contar desde el día martes, obviamente. Tercero, debe sustentar los motivos de inconformidad. Sea claro en las razones por las que desea que se revoque el registro o la devolución de plano. Cuarto, debe indicar por lo menos el nombre completo y dirección física y electrónica donde recibirá notificaciones. El efecto suspensivo. Párenle bolas porque es un efecto bien interesante. Cuando se interponen los recursos y más exactamente contra los registros, es que la inscripción de la Cámara de Comercio queda suspendida, lo que significa que el acto administrativo recurrido no tiene ningún efecto jurídico hasta que se resuelvan definitivamente los recursos. Por ejemplo, si interpones un recurso contra el registro de un nombramiento de un gerente o una junta directiva o de un revisor fiscal, de ser admitido el recurso, automáticamente ese registro queda suspendido. Y en consecuencia, en el certificado de existencia no van a aparecer esos nombramientos, sino los anteriores, hasta que sea resuelto definitivamente. Si al final se confirma el registro porque estuvo bien hecho, pues ahí sí los nuevos nombramientos volverán a aparecer en el certificado. Hay que tener en cuenta que las cámaras de comercio tienen 2 meses para resolver el recurso. Y si se va a segunda instancia, probablemente demore otros 2 meses, por lo que son 4 meses en promedio que el anterior registro seguirá vigente. Llámese gerente anterior, llámese junta directiva anterior, llámese revisor fiscal anterior o una reforma anterior, etc. En contraposición, son 4 meses en los que el nuevo registro, es decir, el registro impugnado, permanecerá suspendido. Un recurso se puede interponer contra todo tipo de acto administrativo emitido por la Cámara de Comercio, es decir, puede ser una mutación, un cambio de dirección, teléfono, también contra una cancelación, una renovación del RUP, una actualización, una matrícula de persona natural y todo lo que genere una anotación registral. Ahora, no es que vayan a interponer recurso porque ustedes se equivocaron al cancelar una matrícula. Recuerde que solo procede cuando la Cámara de Comercio haya incurrido en el error, y ese error debe estar relacionado con la función del control de legalidad formal que las cámaras de comercio adelantan, o un error que sea originado en la verificación documental que adelantan, por ejemplo, al momento de realizar la inscripción en el RUP. Por eso hay que hacer uso responsable de esta figura, ya que un recurso prosperará si tiene en cuenta errores cometidos por la Cámara de Comercio al momento de adelantar dicho control de legalidad o verificación documental. Por ejemplo, cuando registró una reforma y no revisó que los estatutos de la empresa requieren el 70% de aprobación y resulta que la Cámara de Comercio lo escribió cuando en el acta solamente lo había aprobado el 60%. O la Cámara de Comercio registra un acta donde no estuvo el 100% de los asociados, por lo que la convocatoria se realizó de manera equivocada, ya que la facultad de convocar la tenía el gerente y resulta que en el acta se decía que convocó la secretaria. O también, por ejemplo, cuando la Cámara de Comercio devuelve de plano manifestando que no se cumplió con la convocatoria en el acta de vuelta, cuando es claro que la convocatoria sí se ajustó a los estatutos vigentes. Es en esos casos donde existe una falla en el control de legalidad que es susceptible de ponerse de presente a través de los recursos. Aspectos como falsedades introducidas en el acta o documento se deben ventilar ante la Fiscalía y los jueces, pero en el recurso no están llamados a prosperar porque escapan del control de legalidad de las cámaras de comercio. Sé lo que te digo, mi hermano. Fui secretario jurídico de una cámara de comercio. Hola, soy Jarvis, el agente de inteligencia artificial del Dr. Néstor. Como ya saben,
Complemento lo que a mi jefe se le escapa. No crea, papi, que por interponer recurso a usted solo se le va a escuchar. La Cámara de Comercio correrá traslado a las contrapartes, si es que las hay, para que tengan derecho a defender el registro realizado en el marco del derecho de defensa y contradicción. Por otro lado, el escrito del recurso no requiere autenticación ni presentación personal por parte de quien lo interpone, siempre que se encuentren reconocidos en la actuación. Por ejemplo, las personas que aparezcan en los registros de la Cámara de Comercio, tales como socios en sociedades de personas, revisores fiscales, representantes legales, miembros de junta directiva, administradores, etc. Por eso es que los recursos pueden enviarse por correo electrónico a la Cámara de Comercio, lo cual es muy útil si te urge erradicarlo un domingo estando fuera del país. Incluso puede radicarse desde cualquier Cámara de Comercio del territorio colombiano, ya que entre ellas se reenvían los documentos por interno. Ahora sí vamos con la oposición. La oposición no sirve para registros o devoluciones de plano, pues nació en el marco del sistema preventivo de fraudes CIPREV, en un momento en que las cámaras de comercio necesitaban ofrecer más herramientas a los usuarios para minorar el índice de fraudes que se estaban cometiendo en los registros públicos, en perjuicio de sus titulares. De allí que se haya implementado un sistema de alertas al correo de los empresarios, de tal manera se enteren cuándo se radicó un documento, cuándo se registró y cuándo se devolvió. En ese marco, la oposición se interpone solo contra actos y documentos que se encuentren en trámite, es decir, cuando no se hayan devuelto y no se hayan registrado aún, con el ánimo de evitar actos de fraude realizados por personas totalmente extrañas al titular de la información o de la organización. Por ejemplo, don César, mi cliente, se enteró a través de un sistema de alertas que se había radicado un acta de nombramiento de nuevo gerente y de inmediato llamamos a la Cámara de Comercio solicitando en el menor tiempo posible una copia del acta radicada para poder interponer la oposición y, de ser el caso, el denuncio ante la Fiscalía. Como era de esperarse, la Cámara de Comercio, para garantizar la oposición, remite de inmediato la copia del acta radicada al correo del gerente, acta que estaba aún en estudio, por lo que se cumplía el primer requisito importante para su interposición. ¿Cuándo procede la oposición? Solo en dos casos. Primero, cuando se radica un acta o documento en la Cámara de Comercio, como por ejemplo un nombramiento, una reforma, una mutación, etc., y resulta que quien aparece firmando no es en realidad el titular de la firma, llámese gerente, presidente o secretario, etc. Esta persona al cual se le falsificó la firma debe acercarse a la Cámara de Comercio a más tardar al día siguiente de haber radicado su oposición, sin necesidad de denuncio, y debe manifestar ante el funcionario de la Cámara de Comercio que no es su firma. Allí le harán un cotejo biométrico y eso bastará para impedir que el trámite del acta continúe. Segundo, y ojo con esta causal porque hay que invocarla bien. Cuando el titular de la información, es decir, el gerente de la organización, la persona natural dueña de la matrícula, el miembro de la junta directiva que están cambiando, etc., manifieste que no procede de la organización o fue radicado por alguien totalmente extraño o ajeno al registro. En este caso se supone que se desconoce totalmente a las personas que participaron en la reunión que muestra el acta. Se supone también que es ajena a la organización y no se tiene ningún conocimiento de las personas que aparecen como socios según el documento, etc., incluyendo que fue radicado por alguien totalmente desconocido. En este caso, se debe allegar copia del denuncio entre los 2 días hábiles siguientes al de la radicación de la oposición. Es decir, si usted radicó la oposición hoy, tiene 2 días hábiles de plazo para llegar el denuncio. Denuncio que debe ser coherente con lo que usted argumentó en la oposición. Si no, pues no le va a prosperar. El error que suelen cometer quienes invocan esta causal es que reconocen que en el acta hubo personas que son socias o administradoras, o que las conocían, o que convocaron mal, y otras razones que representan un conflicto interno. En ese caso, si la Cámara de Comercio observa, de acuerdo a sus registros, que las personas señaladas en el documento que está en proceso de estudio aparecen registradas, o que el mismo opositor admite conocerlas, o que incluso fueron radicadas por alguien que pertenece a la organización, pues la oposición se cae, ya que será considerado un conflicto al interior de la entidad que deberán resolver los jueces. Repito, solo aplica cuando el documento provenga de alguien totalmente ajeno a la organización o ajeno al titular de la información. Por eso no es que sea una causal que se configure tan fácil. Claros hasta aquí, vamos con lo siguiente.
Una vez la Cámara de Comercio recibe el escrito de oposición, ya sea porque lo radicaste en físico o lo hiciste a través del buzón virtual de la Cámara de Comercio, lo cual también se puede hacer junto con la copia del denuncio en el plazo indicado, lo estudiará en un plazo máximo de 5 días hábiles. Si la oposición prospera, la Cámara de Comercio se abstendrá de continuar con el trámite mediante una resolución. Pero si niega la oposición porque determina que se trató de un conflicto interno, proferirá resolución, pero esta resolución no le cabrá ningún recurso. ¿Por qué? Porque si el trámite continúa y termina siendo registrado, el opositor tendrá derecho a interponer un recurso, pero contra dicho registro. Hasta aquí el video sobre estos mecanismos legales poco conocidos por los empresarios. La idea es que conozcan cómo aplicarlos cuando tienen la posibilidad de prosperar y cómo hacer uso de ellos responsablemente. Los invito entonces a que se suscriban a mi canal, compartan mi contenido en un nicho poco divulgado, pero que es de mucha ayuda para nuestros empresarios, emprendedores y entidades sin ánimo de lucro. Manito arriba y nos vemos en un próximo video.